El pontificado del Papa Francisco desde el principio ha sido reconocido por muchos como una referencia, como un líder, como decimos en el título de la mesa redonda, no solo para los cristianos, sino también para los no cristianos. Y probablemente el corazón de ese reconocimiento es la idea que ha marcado su pontificado desde el principio, de salir de nosotros mismos al encuentro con los otros. El libro que motiva esta mesa redonda es un ejemplo paradigmático de esa salida hacia afuera de nosotros mismos, no solo porque trata por el contenido mismo de lo que el Papa va exponiendo en las respuestas a la entrevista, sino por el modo en el que se ha gestado, como un diálogo entre la principal autoridad de la principal religión mundial y un representante del mundo científico laico europeo. Dos mundos, en el pasado a veces enfrentados y en el presente muchas veces incomunicados entre sí. Esta es precisamente ese encuentro, es lo que anima la labor de nuestra editorial, que no por casualidad se llama así, Ediciones Encuentro, desde hace este año 40 años. En 1978 fue fundada y hoy este año cumplimos 40 años en los que hemos querido justamente encontrar a la altura de nuestros anhelos más profundos y de nuestras inquietudes y perplejidades ante el mundo que nos rodea, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, publicando libros y autores que ofrecen esperanza en un mundo incierto, que descubran la belleza que esconde lo aparente y que busquen la verdad en medio del escepticismo. Así que queremos, con este acto a los 5 años del pontificado, con la publicación de este libro, en cierto modo, continuar la labor que humildemente tratamos de hacer en medio de nuestra sociedad. Y lo segundo, el agradecimiento. Gracias, en primer lugar, al señor Boltón, lo primero por escribir el libro. Que haya tomado la iniciativa de este diálogo es algo que yo creo que toda la sociedad le debe agradecer. Y además agradecemos muy especialmente su presencia hoy, que no ha sido nada fácil al tener que sortear una huelga de controladores aéreos en Francia, pero al final, afortunadamente, le tenemos con nosotros. También agradecemos muy especialmente la presencia del cardenal Osoro con nosotros, que nos consta también que ha tenido que hacer algunos cambios en su agenda, lo cual demuestra su cercanía y su voluntad de estar aquí presentando y moderando y participando en esta mesa de nuestro querido Papa Francisco. También a Víctor Pérez Díaz, que completa esta mesa de excepción en la que se encuentran dos grandes intelectuales, dos grandes sociólogos, francés y español, y que yo creo que no defraudará. Agradecemos por último a Bankia la cesión de esta magnífica sede y su acogida tan generosa. Y a todos ustedes les agradecemos su presencia, en la confianza de que lo que vamos a presenciar ahora es un verdadero encuentro de esos que nos dan nombre y que el mismo Papa quiere subrayar como nuestra tarea principal como cristianos. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este diálogo con la intención no de sustituir la lectura del libro, porque sería una pretensión absurda, sino de abrir algunas catas, podríamos decir, y demostrar la singularidad de este diálogo. Y también, antes que nada, pues voy a decir quiénes son quienes están en esta mesa y dar cuenta de por qué les hemos invitado. Evidentemente no ha sido al azar. En primer lugar, y más allá de lo que ya Manuel Oriol ha dicho, tenemos con nosotros al protagonista del libro junto con el Papa Francisco. Nos habría gustado tener también al otro protagonista y haber prolongado aquí el diálogo que está en el libro, pero bueno, eso ya parece un poquito más difícil, ¿no? Así que nos conformamos con una de las partes de este vivo y denso diálogo, que es el profesor Dominique Bolton. Es uno de los grandes sociólogos
franceses, especialista en la teoría de la comunicación, especialmente la comunicación política y toda la relación entre ciencia, técnica y sociedad. Es el director de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y es autor de numerosos libros. Hay que subrayo que este ensayo de diálogo con el Papa Francisco, aunque seguramente es el más audaz y ambicioso por el personaje que tenía enfrente de cuantos ha llevado a cabo, no es el primero. No es el primero. Comentábamos hace un rato un diálogo también de gran altura con otro de los grandes intelectuales franceses del siglo XX, con Raymond Aron, y yo recuerdo haber leído en los años 80 un hermoso diálogo y vivo diálogo con el cardenal Jean-Marie Lustiger, una de las grandes personalidades de la Iglesia francesa. A mí, yo recuerdo que en aquel momento me sorprendió, porque todavía sigue sorprendiendo esta comunicación tan viva y tan cordial entre el mundo laico y el mundo católico. Pero bueno, estamos a las alturas de 2018 y ha corrido el agua bajo los puentes, pero en mediados de los años 80 no era nada habitual que un intelectual como Volton y otro compañero suyo que también le acompañaba, un periodista, Jean-Louis Misica, fuesen al encuentro de un cardenal de la Iglesia, ciertamente un cardenal muy sugestivo y muy original, como era Lustiger. Bien, pues tenemos con nosotros a Dominique Volton, tenemos con nosotros al profesor Víctor Pérez Díaz. ¿Por qué hemos pensado en Víctor Pérez Díaz? Pues porque nos parecía que era importante encontrar en España un sociólogo que de alguna manera, y evidentemente siguiendo su propio camino y su propia matriz cultural y su propia posición, pues también ha reflexionado y se ha preocupado por temas similares a los que Dominique Volton ha seguido en todo este tiempo. Todo lo que tiene que ver con la evolución de nuestra sociedad, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus aperturas y cerrazones, el problema europeo, tantas cosas que luego, de algún modo, espero que vayan saliendo en esta mesa. Víctor Pérez Díaz es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard y doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid. Es presidente de un gabinete de estudios, analistas sociopolíticos, que se dedica pues a estas cosas, a las cosas de las que trata este libro, a la sociología política, cultural y económica, con especial atención a España y Europa. Y quiero destacar que en 2014 recibió el Premio Nacional de Sociología y Ciencias Políticas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por último, nos acompaña, quizás el más conocido así para todos, el cardenal Carlos Osoro, cántabro de pura cepa, de lo cual me alegro mucho porque yo también tengo raíces cántabras, y que después de su episcopado, que ha pasado por varias sedes en España, por Orense, por Oviedo, por Valencia, pues es desde agosto de 2014 el arzobispo de Madrid. Por tanto, el cardenal Osoro, como pastor de la Iglesia, estoy seguro de que él intenta, según su propio saber y entender, llevar adelante el estilo de presencia y de vida eclesial y de diálogo que propone el Papa Francisco en una metrópoli tan compleja, tan apasionante y tan difícil como es Madrid. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, pertenece a la Congregación para la Educación Católica, nombrado por el Santo Padre, y es también uno de los miembros del Consejo de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, que de manera permanente pues está atendiendo a ese órgano de colegialidad de la Iglesia. Primero, que ya participó en el Sínodo de los Obispos sobre la familia, y ahora nos espera el de los jóvenes, que es este próximo mes de octubre. Bueno, los tres nos van a hablar del libro y creo que lo lógico es que comience su autor. Le vamos a pedir en esta primera intervención a Dominique Volton que nos cuente cómo nació esta historia, singular, porque os advierto que el libro no es una entrevista, el libro es un diálogo y en algunos momentos yo diría que es una discusión, en el sentido más bello y hermoso de la palabra. Es una discusión en todo momento llena de respeto recíproco y de cordialidad, pero en la que los dos términos del diálogo no siempre se ponen de acuerdo. Y además es una discusión, diríamos, de altura. No estamos en general acostumbrados a este nivel de diálogo y de profundidad sobre temas de lo más variado. Yo me he apuntado aquí en un papelito algunos.
desde la globalización, las redes sociales, que ya vemos las cosas que plantean estos últimos días, los riesgos para la paz en el mundo, la debilidad y el cansancio de nuestra Europa, cómo han surgido los populismos y qué significan, el sempiterno tema de laicidad y laicismo, que además Francia es un poco un laboratorio de eso, el papel de los intelectuales, aquí tenemos a varios, bueno, todos esos temas están ahí presentes. ¿Cómo surgió esta idea y cómo ha sido esta experiencia de tener al obispo de Roma, tête à tête, cara a cara, afrontando de esta manera este diálogo? Merci. Merci. Après tout, le pape, il a deux langues d'expression naturelle, l'italien et l'espagnol. L'édition espagnole sort avant l'édition italienne qui sortira le 20 avril. El Papa tiene dos idiomas, el español y el italiano. Española. Maintenant. Que no me oís. Et en avril pour l'Italie. Voilà. Y en abril para Et Italia. le paradoxe, c'est que la première édition étrangère, c'était la Pologne. Paradójicamente, la primera edición fue la polaca. Donc, j'ai dit au pape, c'est vraiment le choc des titans. C'est-à-dire Jean-Paul II contre François. Oui. J'ai dit la première édition étrangère était en polonais, et donc j'ai dit au pape, c'est le choc des titans, c'est-à-dire Jean-Paul II contre François. He dicho que al ser la primera edición siendo polaca, siendo en Polonia, he dicho al Papa que era el choque de los titanes, Papa Francisco contra Bon, Juan Pablo II. c'était une blague. Hein. Mais Simplemente una broma. première chose à dire, La primera cosa que quiero decir, j'ai donc passé un an avec le pape he à pasado raison un año de con el Papa, 12 séances de travail de 1h30, 2h chacune. es decir, 12 sesiones de trabajo de 1 hora y media cada una, Ce qui est énorme. lo que es muchísimo, Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'Église. cosa que nunca se ha hecho en la historia de la Iglesia. Moi, je suis un agnostique, universitaire, agnostique. laïque, Universitario, laico, donc rien à voir. es decir, nada que ver. Et ça a été une rencontre à la fois scientifique et humaine extraordinaire. Y ha sido un encuentro científico y humano extraordinario. Tout de suite, quand il est rentré dans la pièce, Enseguida, cuando ha entrado en la estancia, ha habido or ce n'est quand même jamais facile de parler avec un pape. Hein. Y hay que tener en cuenta que nunca es muy fácil hablar con un papa. Pero ha habido esta chispa. Les relations étaient extrêmement familières, Las relaciones han sido muy familiares. aucun conformisme de sa part, No ha sido para nada conformista. liberté intellectuelle totale, Con una libertad intelectual total. et surtout un humour exceptionnel. Y sobre todo con un humor excepcional. On n'arrêtait pas de rire. No paramos de reírnos. Il n'a posé aucune condition. No he puesto ninguna condición. Quand j'ai commencé à travailler, je ne savais même pas combien de fois je le verrais. Cuando empezó a trabajar, ni siquiera sabía cuántas veces lo vería. La première fois que je l'ai vu, il m'a dit « Est-ce que je serai à la hauteur des questions d'un grand scientifique ?» La primera vez que lo he visto, él mismo me ha dicho si estaré a la altura de las preguntas de un gran científico. Ça, c'est l'humour. Quand on s'est assis, il m'a dit « À vous de parler !» Y cuando nos hemos sentado, me ha dicho, le cedo la palabra a usted. J'ai dit « Non, c'est quand même plutôt un peu à vous. » He dicho, no, es más bien. Il n'a fait aucune... Quand j'ai fini le livre et que je lui ai fait lire, il n'a fait aucune censure. Y cuando ha acabado el libro y que se lo he presentado para leerlo, no me ha hecho ninguna censura. Il a retiré seulement deux histoires qui étaient très belles, deux histoires magnifiques d'homosexuels, mais c'était des homosexuels argentins, il avait peur qu'ils se reconnaissent. Ha subrayado únicamente la historia de dos homosexuales argentinos por miedo a que se reconociesen. Donc il n'a rien fait comme censure, il n'a rien contrôlé. Ninguna censura, ningún control. Et ce livre, qui est un livre très libre, pour ceux qui le liront, c'est un véritable ping-pong. Y este libro, que es un libro muy libre por este estilo. On voit quand on n'est pas d'accord. Se ve cuando uno está de acuerdo. Des fois, il ne comprend pas ce que je lui dis.
a veces no entiende lo que le estoy diciendo. Il y a très peu de langue de bois. Tiene un, Langue de bois en espagnol. tiene un lenguaje muy claro, muy libre, muy directo. Oui, libre et surtout, il a accepté, là il y a actuellement une quinzaine de traductions dans le monde qui se font. Y sobre todo ha aceptado, ahora mismo hay unas naturellement, decenas de traducciones en el mundo. Et ce livre qui suscite un peu, je vais dire en termes diplomatiques, une certaine inquiétude de la curie. Este libro que suscita una cierta inquietud de la curia, va quand même être traduit dans le monde entier. sin embargo, va a ser traducido en el mundo entero. Donc liberté, anticonformisme, Entonces, libertad, anticonformismo, amour du peuple, amor al pueblo, amour des pauvres, amor a los pobres, colère dans l'ensemble sur les injustices du monde, rabia acerca de las injusticias del mundo, confiance dans les églises nouvelles, même si elles sont fragiles, confianza en las nuevas iglesias a pesar de su fragilidad, que l'Europe arrête d'être une grand-mère et se réveille, que Europa deje de ser una abuela y se despierte. les immigrés, c'est la bataille numéro 1, c'est-à-dire Los inmigrantes son la primera Abraham et batalla. Jésus étaient deux immigrés clandestins, Abraham y Jesús eran los dos inmigrantes et l'immigré dans le monde clandestinos. est la première figure de l'homme. Et l'immigré dans le monde est la première figure de l'homme. Y el inmigrante es la primera figura del hombre en el mundo. Il faut jamais rompre il faut toujours parler, faire des ponts, parler. Siempre hay que construir puentes y hablar. Casser les murs. Romper las paredes. Bien sûr qu'il faut des femmes dans la curie. Por supuesto, sostiene que hace falta mujeres en la curia. Bien sûr, l'union civile pour les homosexuels, c'est possible. Por supuesto, sostiene que la unión civil para los homosexuales es posible. Et bien sûr qu'il y aura des hommes mariés prêtres un jour. Y por supuesto que habrá hombres casados en la iglesia un día. C'est-à-dire qu'il n'est pas exactement dans la tradition. No está exactamente en la tradición. Mais il y a une espèce de tranquillité extraordinaire. Pero tiene una especie de tranquilidad extraordinaria. Pour finir, il y a deux phrases qui m'ont ému, Para terminar, particulièrement. hay dos frases que me han conmovido de manera particular. Parenthèse, en le voyant un an, j'ai vu Rome en été, au printemps, en automne, en hiver, à toutes les saisons, ce qui est quand même toujours très différent. Una paréntesis, he visto a Roma a lo largo de este año durante todas las temporadas. Un jour, il m'a Y dit, siempre muy Dominique, conmovedor. Y un día me dijo, l'après-midi où j'ai été élu, la tarde durante la cual he sido elegido, de tranquillité qui est descendue sur moi et qui n'est jamais repartie, hay una tranquilidad que bajó sobre mí y que nunca ha desaparecido, nunca se ha ido, plus rien ne m'effraie. y ya nada me da miedo. Et une autre fois, un jour d'hiver qui était un peu triste, en partant, parce que je le voyais à Santa Y Marta, otro día en invierno, à la cuando porte, me iba à la porte, il m'a dit, Dominique, pas a facile, la puerta, pas me facile. dice, Dominique, no es muy fácil, no es fácil. Un homme seul. Et hombre solo. dernière question, vous savez qu'il a fait scandale quand il a été élu. Y último punto, sabéis que ha sido un escándalo cuando ha À la sido fenêtre, elegido. c'est y a pas la il ventana. n'a pas commencé comme une prière, comme le font tous les papes. No ha empezado Il a con dit, una oración, bonsoir como mes hicieron frères, todos. bonsoir mes sœurs. Ha empezado diciendo buenas noches hermanos, buenas noches Alors les conservateurs hermanas. n'ont pas aimé du tout. Y entonces los conservadores Alors, no le ha je gustado lui dis, para nada a los conservadores. Pourquoi vous avez dit ça? Y le he preguntado por qué hizo Il a eso. dit, parce que tout allait très vite, on m'habillait, il fallait y aller, on ouvre la fenêtre, Contestó tout que le monde. todo pasó muy rápido, il dit, vestían j'ai dit bonjour. y simplemente he dicho hola, he saludado. C'est voilà. C'est un style, c'est un C'est style, que- une liberté, un C'est grand que- courage, parce que il n'est dû. Ah oui, dernière chose, Es un estilo, il una n'a aucune libertad, illusion sur l'homme, coraje. aucune. no tiene ninguna ilusión sobre el hombre. Mais quand même, on le voit, il y a la
pero sin embargo se ve que Mais está la fe. excusez-moi, je disais quand même pardonnez-moi, une fois encore, sur les mœurs. Je lui dis, mais c'est quoi le principal péché? Entonces, le pregunto, ¿cuál es el principal pecado? Mais il faut entendre la réponse quand on a vu ce que l'Église a fait pendant des siècles. Y Il me dit, hay que ver la respuesta cuando uno sabe lo que la Iglesia ha hecho durante siglos. tout ce qui est en dessous de la ceinture. Todo lo que está debajo de la cintura, Oui, le dialogue était quand même très naturel. Hein. como podéis ver, el diálogo era muy natural. Tout ce qui est en dessous de la ceinture est le moins grave. Todo lo que está debajo de la cintura es lo de menos. Et si un prêtre vous pose des questions, et pourquoi, et avec qui, Y si et un comment, Y si un sacerdote os pregunta ¿y con quién, y por qué, y cómo? eh bien, renvoyez le prêtre chez un psy. Entonces que se envíe al sacerdote en cuestión a un psicólogo. Alors, je lui dis, alors, c'est quoi le principal péché? Entonces, ¿cuál es el principal pecado? Le pregunto. Mais il y en a 3. Hay 3. C'est dans le livre. Hein. L'angélicalité, faire l'ange, Hacer el ángel, virgule, comme la curie. como la curia, L'hypocrisie la hipocresía et la rigidité d'esprit. y la rigidez de espíritu. Este primer ángulo de visión nos permite entender si cuando cualquiera de los que estáis aquí leáis el libro, yo creo que está muy bien descrito el clima, ¿no? El clima de libertad, de franqueza, de discusión, que muchas veces se produce, de roce incluso, entre los dos protagonistas de este libro. Así que yo agradezco que Dominique Bolton nos lo haya querido describir de esta forma. Lo que voy a pedir ahora es una primera impresión del libro, sintética, a los otros dos participantes en la mesa. Después les dirigiré a ellos una pregunta específica en función de su respectivo misión o tarea, ¿no? Al cardenal como pastor de la Iglesia y a Víctor Pérez Díaz como sociólogo. Pero ahora, en primer lugar, sin ningún tipo de condicionante, pues de lo que hayan podido leer, lo que más os ha impresionado. Estáis fuera, evidentemente, del clima que ha dominado ese diálogo. Son dos lectores muy cualificados y lo que les voy a pedir es una primera impresión, una primera mirada al libro. Empezamos con Víctor Pérez Díaz. Víctor. Bueno, la primera impresión, es decir, la primera y la segunda y siguientes, es algo así como asistir a una conversación a la que uno está invitado a participar y que produce una sensación de perplejidad, porque hay una especie de sencillez que parece ocultar una complejidad o un titubeo, y no sabe uno muy bien si lo que hay es un titubeo que te está sugiriendo que la manera normal de construir una conversación entre las gentes es precisamente la de ir por un proceso de tanteos. Los tanteos son tanteos de qué quiere decir, y el qué quiere decir está ligado a qué está haciendo con lo que está diciendo. Por tanto, no basta con observar las doctrinas o los textos o las ideologías o las ideas, etc., sino que hay que situar esto en el marco de una relación personal. Da la impresión de que lo que él está tratando no es tanto de una conversación espiritual, por así decirlo, en el sentido de una especie de interacción, de statements, de declaraciones sobre unos temas, sino algo así como llegar más lejos a través de palabras que expresan solo a medias lo que se quiere decir. Hay un elemento de bonhomie y de sencillez un poco esquivo. Detrás hay más, detrás hay mucho más. Hay una frecuencia curiosa de no sé, quizá lo que me ocurre es que estoy en un estado de inconsciencia, que tiene un toque de autoironía irónica, no solamente respecto a sí mismo, sino respecto a quienes lo escuchan, como diciendo, hay que abusar, hay que discernir, otra palabra clave, hay que ir discerniendo. Claro, discernir significa no solamente atender a lo que está diciendo la gente, sino al quién lo está diciendo, cómo y en el contexto de qué vida, qué práctica, o qué experiencia colectiva. Y también el discernimiento lo que implica es que
te concierne a ti, porque eres tú el que tiene que discernir. No puede ser otro por ti. No puede haber alguien que tome la palabra por ti y diga lo que tú estás viendo, lo que estás diciendo, lo que debes decir. Tienes que hacer un acto íntimo de libertad última. Y si lo que tratas es de llegar a un bien de alguien, tienes que comprender tú mismo de qué bien se trata y de quién estás hablando. Por lo tanto, es una especie de requerimiento de inteligencia, de razonamiento, de conversación que descubre incluso para el que lo va diciendo, y que va ligado a una especie de conversación en la práctica de realizar cosas. Entonces, este elemento de teoría impregnada de praxis, por así decirlo, la apuesta que es, al último término, es testimonio de Jesús de Nazaret, vida, no las palabras son equívocas a veces. Dad al César lo que es del César, ¿qué querrá decir? Deja a los 2000 años siguientes de historia en situación de tener que escudriñar esas palabras. Es el constantinismo, es el no, es el tantas cosas. Ocurre un acontecimiento, va a la tierra y la remueve. ¿Qué quiere decir? Son signos que tienes que preguntarte qué significan. Y entonces lo que yo creo que Francisco está sugiriendo es ahí hay una especie de apelación a discernimiento interesante, apelación a discernimiento con límites, porque no acabas de comprender bien las cosas. Por tanto, no me pidas quién soy yo para juzgar, ¿recordáis? Bueno, era un poco la metáfora de no juzguemos tanto, porque no sabemos muy bien de qué está esto. Por lo tanto, hay unas limitaciones hasta dónde podamos llegar. De ahí que la apelación a discernimiento y, palabra extraña, alegría. Alegría del comienzo, alegría de vida, alegría de amor, de cuidado. Implica una especie de empatía, de inteligencia emocional. Implica un ponerse en lugar de otro, con los límites que esto supone. Por lo tanto, al final del día, lo que puede ofrecer es como un ejemplo de conversación, de compañía, de estar juntos buscando algo, sabiendo que hay al final interrogantes que no acaban de ser contestados. Y no pasa nada, es condición humana. Mira que tienes condición humana de límites de vida, no de transhumanismo eterno infinito aquí, sino de límites de vida, de límites de conocimiento de sí mismo, de los demás, etc. Y de límites de capacidad de amor, que son también limitadas. Y hay un acompañamiento en esa aventura. De manera que, para mí, la lectura, cuando dice una y otra vez de qué se trata, de escritura, de qué se trata, y repite así varias veces. Mateo 25 y las bienaventuranzas. ¿Qué significa eso? Significa que a la pregunta sobre un qué de declaración doctrinal responde con un haz eso, o hagamos eso, o intentemos hacer eso, discerniendo cuándo lo que se hace es realmente una ayuda y cuándo es una pseudo ayuda, porque como no te has enterado de cómo es el otro, estás tratando de dar una ayuda que no sabes qué es, porque no acabas de comprender de qué va. Y desde el punto de vista de esta especie de testimonio crucial, ese testimonio directo, inmediato, personal, fundamental, básico, personalmente es lo que me ha parecido más importante. Hay una segunda derivada que a lo mejor hablamos después sobre la situación histórica en la que estamos, que si populismos, que si economías, que si tantas cosas, que si desconcierto mundial, pero bueno, eso hablaremos. Muchas gracias por facilitar el orden de la cosa, porque efectivamente eso luego también lo quiero plantear. Y ahora, pues igual que Víctor Pérez Díaz nos ha mostrado esta percepción de lo que el libro es, pues yo le voy a pedir al cardenal Carlos Osoro que también nos diga cómo lo ha percibido él, como un libro que es ciertamente un poco singular respecto a otros a los que estamos acostumbrados. Personalmente he experimentado de alguna manera que en estas páginas del libro, entre el Santo Padre y el autor del libro, ha sido capaz de situar
situarme, a mí personalmente, en la misma atmósfera que te sitúa el texto de los discípulos de Maús. Es decir, hay que salir al camino, hay que encontrarse con las situaciones reales de los hombres y no enmascararlas, hay que acercarse a ellas, hay que aproximarse, pero por otra parte, esa aproximación no puede ser de cualquier manera. Hay que hacerlo amando ese camino, queriéndole, y hay que hacerlo también haciendo experimentar lo que a mí el libro me ha hecho experimentar, que a gusto me encuentro en este camino, ¿no? Que a gusto me encuentro con alguien que me impulsa a tareas, a proyectos, me da ilusión, me da esperanza. En definitiva, es aquello que experimentaron los discípulos de Maús cuando le dijeron a Jesús, pues quédate con nosotros. Este libro, cuando le lees y lees esa conversación, te impulsa a entrar también a ser uno más de esa conversación. Pero yo lo reduciría, según mi modo de leerlo, a expresarlo a través de 4 columnas que a mí me parece que son aspectos que me han interesado a mí especialmente en la entrevista. En primer lugar, se nos hace en el libro, en esa conversación, una llamada enamorada hacia el mundo, queriendo aquello de levantar la casa común de todos los hombres, con esa pretensión o comprensión de la fraternidad universal, con ese respeto a la sacralidad de la vida humana y con esa manera de decirnos que el futuro de la humanidad depende en gran medida de la capacidad que tengamos también los cristianos junto a otros hombres de dar testimonio de la verdad en estos momentos no fáciles de la humanidad. Por tanto, una llamada enamorada, yo lo he sentido así. Otra columna es el amor a los que más necesitan. Es decir, asumir el compromiso de devolver la dignidad al hombre. Que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para poder ejercer su propia dignidad, la dignidad que Dios nos ha dado. Y este mínimo el Papa lo expresa y el autor lo recoge así, con 3 nombres: techo, trabajo y tierra. Y también un nombre espiritual, de alguna manera, la libertad de espíritu, que es importante, que comprende, entre otras cosas, la libertad religiosa, el derecho también a la educación y a otros derechos que hay el Papa en esa conversación, y el autor va entresacando al Santo Padre. En la cuarta, yo diría, aspecto que me ha interesado es la preocupación que el Santo Padre experimenta o manifiesta sobre el futuro de Europa. Europa tiene miedo a abrir las puertas a otros, cuando Europa se ha hecho abriendo puertas siempre. Y en estos momentos tiene miedo, se cierra. Papa habla de que no es lo mismo, y el autor, no es lo mismo periferias que fronteras. El Papa quiere que construyamos puentes, que además la realidad se comprende mucho mejor desde las periferias que desde el centro. Porque en el centro, pues te quedas en el centro, pero no ves lo que fuera. Y sin embargo, desde las periferias vuelves al centro y dices, oye, hay que cambiar algo. Y eso se manifiesta. Por último, yo creo que hay también otra columna, que a mí me parece que es importante, en este camino de Maús, ¿no? Que es las tareas que a él manifiesta que son imprescindibles, a través de todo, imprescindibles para nosotros,
que la economía esté al servicio de los pueblos, que se construya de verdad la paz y la justicia en el contenido que tiene esa paz y esa justicia, que se defienda con todas las consecuencias a la madre tierra para disfrute de todos los hombres, que no tengamos terror a tirar muros, sino que los tiremos, que el amor y los puentes son de alguna manera la manifestación de la misma realidad. No hay amor sin puentes hacia los otros. Y yo diría que hay una tarea imprescindible, que es darnos cuenta de la bancarrota y lo salvaje que es lo que estamos viendo, ¿no? El drama de la migración y de los refugiados, que lo vivimos en nuestra propia nación, en Europa por supuesto, y lo están viviendo muchísimos países de los cuales tiene que salir muchísima gente, y este es un drama que nos preocupa y que a los que yo por lo menos que he experimentado el sentirme a leer el libro, y de verdad que he disfrutado haciendo el camino de Maús. Al final, ese quédate con nosotros me hace ver que lo puedo decir si de verdad estoy dispuesto a asumir estas tareas que el Papa nos propone. Estamos pidiendo a nuestros invitados que se confronten hasta ahora de una manera global, y ahora les voy a pedir una cierta cala a los dos más relacionada con su tarea particular, y luego Dominique Bolton, que estará seguro recogiendo todo esto, pues podrá dialogar con ello en una intervención final sobre el conjunto del libro. Os digo para que os situéis cuál es la idea. Precisamente el cardenal acaba de introducir la cuestión de Europa, y no es la única, no es la única que está en el libro, evidentemente, pero a nosotros nos preocupa, y lógicamente además el interlocutor es un europeo y tiene mucho peso, yo creo. Entonces yo le querría preguntar a Víctor Pérez Díez por esta cuestión: ¿cómo encuentra el diálogo, lo que dice el Papa, lo que dice Dominique Bolton sobre esta Europa nuestra, con esta paradoja que aparece en el libro, ¿no? Una Europa a la que el Papa, por un lado, parece que trata con una cierta severidad, llamarle madrastra, anciana, ya un poco estéril, agitarla por los hombros, ¿qué te ha pasado, Europa? Y al mismo tiempo, Francisco sigue reconociendo que Europa tiene una especie de vocación universal, única en el mundo, y sigue mostrando, además él tiene sus raíces europeas, una confianza en lo que Europa tendría que dar al mundo. Entonces yo le quiero preguntar al sociólogo, al científico, que lo ha visto, pues que se mida con eso. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ves tratado por el primer papa que en muchos siglos no es europeo? Y esto también tiene una gracia especial, diría yo. Pues lo leo y lo escucho con sentimientos mezclados, porque creo que hay un énfasis retórico interesante que tiene un núcleo razonable y que al mismo tiempo había que modular. Es decir, España, Europa vieja, anciana. China tiene 4.000 años de historia vivida, no digo de la historia en último término, historia vivida. África tiene miles, todos son mayorcitos. Entonces, la Europa anciana es una Europa más bien compleja, y tiene esa complejidad casi crónica, inscrita en su propio genes desde el comienzo. No es unitaria, no es homogénea, está internamente diferenciada, y sus procesos de diferenciación interna han sido muy profundos e importantes, y son al mismo tiempo una rémora y un plus. Pueden ser una rémora en el sentido de que si se derivan hacia rivalidades miméticas, hacia las guerras continuas entre sí, hacia la destrucción, es una apoteosis de violencia, y de violencia cainita, es decir, del asesinato del hermano. Y ese componente es un recuerdo que no está incorporado razonablemente a la memoria europea, porque
Europa tiene muchos problemas de poner orden en, y uno es poner orden en sus recuerdos. Poner orden en sus recuerdos no es pasar la página, no es la apoteosis de una transición maravillosa, sino que es vivir el recorrido dramático de grandes, terribles historias cometidas consigo mismo y con los demás, como parte de una historia trágica, que tienes una esperanza y tienes unas compensaciones y tienes consuelos y tienes reconstrucción en forma de catarsis, pero no la puedes eludir. Y ese destino europeo es interesante también porque hacia futuros, tienes una cosa en la cual me parece que Francisco va en esa dirección y me parece muy razonable, no se está planteando en términos de protagonismo, redescubrir, recobrar protagonismo, que es como muchas veces los políticos, los medios de comunicación, los académicos, la opinión pública, etcétera, se plantean los problemas de Europa. Oh, Europa, cuánto, qué decadente eres, porque no vas a llegar al protagonismo que soñabas. Es esa especie de baremo que te has puesto de ser protagonista el que te convierte en melancólica, como la España que en el 16 al 17 estaba la providencia con ella y llega a mitad del 17 y se da cuenta de que la providencia no está con ella y le da el ataque de melancolía con el que vive durante mucho tiempo hasta hoy, porque aquellas ubris cum religión que acompañó a esa ubris, que la acompañó, fue frustrada por una experiencia histórica difícil de digerir por todos. Entonces esa melancolía es la melancolía que tiene, de manera que en esta especie de humildad de la Europa tan viejecita hay un componente no correcto, que requiere una reflexión colectiva. Esto no es ex cátedra, esto es opinión de Francisco. La Iglesia somos todos, en esto y en muchas más cosas. De manera que el tema de la apelación al discernimiento es la apelación al discernimiento razonable, moral, de todos y cada uno, porque hay que argumentar las cosas. Y aquí hay un argumento discutible. Lo que está mal, pero no tan mal como estaba del año 14, 15, 18, 20, hasta el 45 en toda Europa y hasta el 89 en toda Europa del Este. Es decir, la Europa que surge con su modus vivendi imperfectísimo y que tenemos aquí, es algo que emerge de las experiencias recalcitrantes durísimas del comunismo y del fascismo-nazismo. Con esos nombres, no con nombrecitos edulcorados, con esos nombres. Y eso tenía que ver con una manera de entender las libertades humanas muy pobre y en el fondo muy no comprensión. La economía incluida, porque hay un núcleo razonable moral muy importante en lo que es una economía social de mercado, muy importante, y en esa misma democracia liberal que tiene una deriva oligárquica tan fácil y tan recurrente, a pesar de todo, hay también un núcleo razonable moral fortísimo y una puerta abierta o entreabierta a una democracia deliberativa, comprensiva y comprensiva de sus límites, porque no Vox Populi no es Vox Dei, no es Vox Dei. Y por lo tanto tiene sus límites en todo. Y en esos límites están precisamente las limitaciones de estas instituciones imperfectas, pero que reflejan un mixto de buena voluntad con visión cosmopoética o complicada del mundo X, el legado de la ilustración, y de un cristianismo afín y profundo. Y todo eso está ahí. Por lo tanto, sí, está mal, pero bueno, vamos a verlo ahora. Seamos realistas, no nos dé un shock y nos quedemos, dijéramos, en un estado de grandilocuencia confusa, tan confusa que no podemos articular palabra como en la tercera parte del Padrino. Articula las palabras.
conviértelas en conversación razonable. Escucha, escucha. Y escucha realidad. Y esa realidad es, por lo tanto, una realidad a discernir, y lo que hay aquí, en su sentido tal como yo lo recibo, es una invitación a discutir, a conversar, a experimentar y a comprender. Y eso es importante porque esa conversación, una de las cosas importantes que tenemos ahora nosotros delante, en los retos que sí tenemos delante, es una economía muy complicada, pero sin cuyo crecimiento no hay empleo, y sin cuyo empleo tenemos problemas de desigualdad máxima, una democracia liberal que se deriva fácilmente, en manos de políticos, medios de comunicación, espacios públicos confusos y ciudadanos victimistas e indignados que no han madurado lo suficiente como para plantearse con realismo las opciones que tienen por delante, y se refugian en «oh, señor». El señor se calla y te dice: inquiere, discierne, ama, comprende, acompaña. Te está diciendo esas cosas tú. Como cuando él dice: ¿dónde está Dios? No lo sé, Nausi, pero sabía dónde estaba el hombre. ¿Dónde estaba Dios? No lo sé. No lo sé. No voy a dar la respuesta que no sé. Pero ¿dónde estaba el hombre? Sí lo sé. Porque ahí hay una apelación a esas apelaciones al sentido común, sentido de las buenas gentes, sentido de las gentes, humildad, sentido de los niños, juegos de niños, niños que empatizan y que ven el mundo, niños que ven la maldad antes que los mayorcitos, niños a los que los mayores educan y maleducan. Bueno, todas esas apelaciones son a una parte de conocimiento razonable que no viene de los demi-savants ya construidos como oráculos, sino que viene de gentes corrientes que él está sugiriendo. Ahí hay algo importante de conocimiento y de empatía humana. Entonces, por lo tanto, está diciendo: hay aquí unos retos enormes, hay una cultura, un desencantamiento del mundo que le ha dejado desconcertado y que está desconcertado, hay una sociedad civil que no llega a superar la desconexión de gentes, hay una economía con los problemas, todo eso puede llegar al caos, claro, por supuesto, al caos tanto como aquel que fue el del año 1914, pues puede. El año 1914, la Europa maravillosa se sentía llena de sí misma, una cultura infinita, una civilización material, moral, política, yendo hacia gobiernos representativos, globalización, por supuesto, unas tecnologías extraordinarias, que son más, comparativamente hablando, que las actuales. Y todo esto desemboca en el caos y bueno, eso significa que son llamadas de atención ciertas. Al mismo tiempo, mal, bueno, no tan mal, discernamos. Sensaciones de tenemos recursos, hay recursos. Hay, por lo tanto, elementos de esperanza y de sentimientos positivos, también los hay. Y esa es un poco una situación europea, no buscando el protagonismo que entre China y Estados Unidos, yo también. Es así como nos vamos a plantear con ese infantilismo. Pues gracias, Víctor. Vemos en acto un diálogo a fondo y que no se conforma con algo que es muy vivo en el libro. Y mientras tú describías ese discernimiento y esa aproximación llena de límites y de matizaciones y de correcciones, me parecía estar escuchando también la discusión de Voltaire con Francisco. O sea, que me parece una cosa que nos ayuda a entrar en el libro. Bueno, en este libro se habla de la Iglesia, desde luego, no solo de la Iglesia, porque se habla de esa encrucijada entre Iglesia, sociedad, política, que es el lugar donde está la Iglesia, en la historia, en el mundo, donde están las preocupaciones de los hombres, pero se habla específicamente de la Iglesia. Y hay cosas muy curiosas, ¿no?, de cómo desde la otra orilla un intelectual como Voltaire pregunta sin contemplaciones también sobre las cosas de la Iglesia a Francisco, y él responde. Y entonces yo le quería pedir precisamente al cardenal Osoro hablar de esto, y hablar en particular, el libro se llama Política y Sociedad. Bueno, la relación de Iglesia y política es uno de los grandes temas del libro, y siempre ha sido objeto de discusión difícil.
difícil. Y en nuestro país, seguramente en España, más. En Francia tampoco debe ser muy fácil. Siempre esa oscilación entre laicidad, la sana laicidad, la laicidad abierta, que decía Benedicto XVI, o el laicismo. Y yo querría pedirle a don Carlos un apunte sobre esto, sobre esta relación siempre un poco áspera, siempre un poco difícil de entender y más aún de vivir entre iglesia y política. ¿Cómo la ha visto el cardenal de Madrid al leerla en este libro? Sigo con la misma página de Maús, porque después de encontrarse a gusto, salen corriendo a anunciar que se han encontrado con el Señor, a comunicar a otros que le han visto, que le han... Bien, yo creo que hay algo en el libro que es especialmente importante, ¿no? Cuando el Papa mismo afirma que los discípulos no se quedaron en Jerusalén, salieron. En Jerusalén ha habido acontecimientos muy importantes para ellos, pero salieron a comunicarlos. Y en ese sentido, a mí me parece que en este viaje que tenemos que hacer por la vida de los hombres, en concreto la política, el instrumento de la política es la proximidad, dice el Papa, de toda política. Enfrentarse con los problemas, comprenderlos. Y hay otra cosa muy práctica también, que es la persuasión. Es decir, no ver los problemas y olvidarlos o dejarlos atrás o escamotearlos. Quizá la persuasión es el método político más sutil y más fino que puede existir. Yo tengo que escuchar los argumentos del otro, los analizo, presento los míos, el otro se interesa por convencerme, yo intento persuadirle y caminamos juntos. Esto es muy importante. Y esto es lo que el Papa quiere, que caminemos juntos. Quizá no podamos llegar a la síntesis de tipo hegeliano o idealista. Pero, sin embargo, la comunicación es un concepto indisociable de la democracia, porque supone la libertad y la igualdad de los socios. Y sin esto, ya vemos dónde vamos. Experiencias concretas tenemos, cuando no caminamos juntos y cada uno vamos buscando lo nuestro. No puede haber más que una resolución por lo alto, en un nivel superior, donde cuando dos partes dan lo mejor de sí mismas, hay un resultado que no es la síntesis, sino es un itinerario común, es ir juntos. Y yo creo que esta es la gran tarea que el Papa nos propone, ¿no? De tal manera que temas como estos que has dicho, la laicidad, el Papa los trata de una forma muy clara, ¿no? Muy clara, muy clara. Primero, yo diría que nos dice que hemos de descubrir que el tema de la misericordia tiene un papel esencial en la vida y en la comunicación de los hombres. Es esencial. Yo creo que cuando el Papa habla de la situación en la que está nuestro mundo, ante el fenómeno de la exclusión social, económica, con tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio, explotación, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, el tráfico de drogas, de armas, el crimen internacional organizado. Cuando nos habla de todo esto, nos está diciendo que salgamos. Y que salgamos todos los que, sobre todo, tienen protagonismo en la vida, para esto solucionarlo. Y este es un reclamo para todas las instituciones, para todas, para absolutamente todas. Por eso, a mí me parece que
la creatividad, el ingenio, la capacidad de levantarse y salir de los propios límites, pertenecen al alma que tiene que meter también en nombre de nuestro Señor la Iglesia en este mundo, para que podamos entendernos y para que podamos promover algo pues distinto. Hay unas palabras claves en el pontificado del Papa Francisco que a mí me parece que tienen que ver con la pregunta que me has hecho. Alegría, todas las exhortaciones o la encíclica que nos ha dado hablan de la alegría. Evangelii Gaudium, Laudato Si, Amoris Laetitia. Hablan de proximidad, leer el Evangelio con el alma abierta, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, dejarnos tocar el corazón. Yo creo que este es un movimiento esencial. No tenemos que tener miedo a las diferencias. Y entre las cosas que tenemos miedo a las diferencias están, por ejemplo, pues toda la ideología de género. Los sexos son indiferenciados, dicen ellos, y la sociedad a la que atribuye el rol que tienen que tener. Esto, el Papa habla clarísimamente, que esto no es así. No es así. Solamente la determinación social no es. Hay miedo a las diferencias. El laico es tener sitio en el mundo, ¿no? Es tener sitio, tenemos que tener sitio. La buena laicidad es tener sitio. Y es reconocer los derechos más fundamentales, el Papa lo dice así, también el derecho a estar presentes las religiones en este mundo y a tener su lugar en este mundo, porque hay una dimensión del ser humano que es esencial, que es la dimensión trascendente. En ese sentido a mí me parece que habla con muchísima claridad sobre ese tema de la laicidad que tan bellamente también nos había explicado el Papa Benedicto XVI, y él lo asume en temas concretos, muy concretos, ¿no? Yo creo que es especialmente importante el rol de los cristianos en un mundo laico. Tiene que estar marcado también por el retorno a lo religioso, el retorno a la comunicación, el retorno a la singularidad del discurso religioso. Y por eso, cuando el Papa lo dice en Amoris Laetitia, pero yo creo que es, tal como viene en el libro, es algo que tiene que acompañar todas las tareas de la Iglesia. Acoger, acompañar, discernir e integrar, que son conceptos de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, tienen un alcance general, cuando se considera el trabajo, la educación, las relaciones de las ciencias técnicas, sociedad, el tema de la mundialización, la globalización, la diversidad cultural. Me parece que esto es esencial, ¿no? Esencial para todos nosotros. Él habla, cuando el Papa habló, y lo recoge el texto, uno de los textos en el Parlamento Europeo de Europa, ¿no? Se refería y hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué cultura propone Europa? ¿Qué cultura se está proponiendo? Real. En los diversos países que componemos Europa, en el Parlamento Europeo, ¿qué cultura se está proponiendo? Por eso yo creo que estas palabras del Papa, alegría, proximidad, sana laicidad, que significa estar abierto a todos los valores, también al trascendente, y por ello abierto a todas las religiones. Es decir, que no es, fijaos, la tolerancia no es igual a soportar. No confundamos.
Bueno, aguantamos. No, la tolerancia es otra cosa distinta. Y es la que defiende el Papa también. Gracias, don Carlos. Bueno, hemos escuchado... Ahora, una cosa que me viene a la mente cuando ha citado don Carlos este discurso del Papa en Estrasburgo, es que yo creo que una novedad interesante del libro es que después de cada tema discutido vivamente por los dos protagonistas, por Dominique Bolton y por Francisco, aparece a continuación una selección de textos del Papa sobre los temas que acaban de ser objeto de discusión. Me parece que como instrumento para entrar también en lo que verdaderamente en el pensamiento del Papa más articulado, que no se puede dar en lo que es una discusión muy viva, pues es un mérito del libro el que nos ofrezca también intercalados esos textos que sirven al mismo tiempo de espejo y de cotejo. Vamos a pedirle a Dominique que después de haber escuchado a sus dos partners españoles, pues nos haga la síntesis final, también en diálogo con lo que ellos han dicho y también subrayando los aspectos del libro, que son muchísimos y que aquí no hemos podido tocar, evidentemente. Es la última intervención la que le pedimos a él. Synthèse, non. Jamais de synthèse. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase qu'il dit à un moment donné, il dit « Je déteste la synthèse hegelienne, je déteste les synthèses, je n'aime que les tensions. » Du point de vue de la philosophie, je suis assez d'accord. Les synthèses... síntesis, no, perdón. Porque recordando al mismo Papa, él mismo dice, no me gustan las síntesis, prefiero las tensiones. Les tensions. Tensiones. Prefiere... Tensiones. Les tensions. Ah, il faut que tu parles plus fort. Las tensiones. Ouais, je peux pas corriger l'espagnol. Non. Alors, 3-4 choses que je veux dire. Pourquoi il y a 2 choses que je n'ai pas dit tout à l'heure, des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu au départ faire un livre avec cet homme. Hay dos cosas que no he mencionado antes. Simplement, en observant le début de son pontificat, j'ai été stupéfait pour 3 raisons. Mirando el principio de su pontificado, 3 cosas me han sorprendido muchísimo. 3 razones por las cuales he sido sorprendido. C'est le premier pape de la mondialisation, premier pape non européen, et c'est capital. Es el primer papa de la mondialización, no europeo. De la mondialización. Mondialisation. C'est un pape non européen. Globalización. Ils ne comprennent pas l'espagnol, alors c'est toi qui parles pas bien. No. Elle ne parle pas bien espagnol. Lo siento. Hein? Lo Tu siento. parles plus fort. Oui. Il faut convaincre le public. Ils s'endorment, ils sont déjà fatigués, ils en ont assez. Donc, voilà. Eh oui, c'est la vie. Bon, 1, premier pape de la mondialisation. 2, premier pape Amérique latine. Primer papa de la mondialización. Segundo aspecto. Amérique latine et jésuite. Latinoamericano y jesuita. Et les jésuites sont les premiers évangélisateurs dans l'histoire de l'Église, à partir du XVIe siècle. Los jesuitas, que son los primeros evangelizadores desde el 16. Ça, c'est la première. Donc, je me posais la question, comment l'Église catholique, donc universelle, va-t-elle faire avec un pape qui n'est pas européen? Me preguntaba cómo la Iglesia Católica Universal va a seguir adelante con un papa que no es europeo. C'est pas évident. D'ailleurs, le cardinal Lustiger m'avait dit le prochain pape sera latino-américain. No es fácil. De hecho, el cardenal Lustiger me había dicho el siguiente papa no será europeo. Évidemment, il y a la parenthèse de Benoît XVI. Après, il m'a dit ce sera un asiatique. Luego la paréntesis de Benito XVI. Luego me dijo será un asiático. Et après, ce sera un africain. Y luego un africano. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'un jour, ce pape qui est encore un pape européen, parce que ses parents étaient des immigrés italiens, quand ce sera un pape asiatique, la distance avec l'Europe sera encore plus forte. Claro, y es decir que cuando el papa será asiático, por supuesto la distancia con Europa será aún más marcada. Donc ça m'intéressait. La deuxième raison, c'est le génie qu'a cet homme. La segunda cosa es el genio. Et je ne sais pas d'où vient ce génie. De este hombre. De parler de manière laïque, simple, compréhensible dans le monde entier et extrêmement populaire. Muy sencillo, entendido
populaire, popular, laïque. laico, entendido en el mundo entero, se hace entender fácilmente. Et ça explique évidemment l'énorme succès mondial que cet homme a. Il est compréhensible partout. Lo que explica su éxito en el mundo entero, porque todo el mundo lo entiende. Il a des formules qui ramassent. Tiene unas fórmulas maravillosas para captar la atención, Et c'est très populaire. y es muy popular. Pas la réception, mais son discours. Su discurso es muy Et c'est popular. vrai, vous aviez raison, monsieur le cardinal, il y a beaucoup la joie, il y a beaucoup la rencontre, il y a beaucoup de faire des ponts. Il va vers les gens. Il va toujours vers les gens. El señor cardenal tenía razón en lo que apuntaba, mucha alegría y ese sentido de ir hacia la gente. Siempre va al encuentro. Les papes font tous de la politique mondiale, tous. Todos los papas hacen Mais lui est política, directement dans la mondialisation. pero él está directamente. Il n'y a pas d'autre en la expérience. modernización. Il n'y a pas d'autre expérience dans l'histoire de l'Église. No hay semejante experiencia en la C'est iglesia. d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est obsédé par le dialogue interreligieux, c'est-à-dire le dialogue avec l'islam et les religions asiatiques. Por eso su obsesión con el diálogo interreligioso. Et sur l'Europe, c'est très simple à comprendre sa position. Y sobre Europa, su posición es muy sencilla de entender, Il veut deux choses à la fois. porque quiere dos cosas a la vez. C'est un Européen. Ses parents sont en Argentine, italiens, depuis 6 ans seulement quand il naît. Es un europeo cuyos padres son italianos. Et sa première langue maternelle, c'est l'italien. De su lengua materna es el italiano. Donc qu'est-ce qu'il reproche à l'Europe? Entonces, ¿qué es lo que D'être grand-mère. C'est sa formule. C'est-à-dire Qu'est-ce que- pas généreuse, repliée sur elle, refusant les immigrés. cuál es su Pas crítica généreuse. hacia Europa? De ser una abuela poco generosa, encerrada sobre sí Et misma. il dit dans la mondialisation, Européens, réveillez-vous. Por eso dice que europeos, despertad. Vous êtes les plus riches, les plus cultivés, les plus développés. Sois los más ricos, los más Arrêtez de vous plaindre. cultivados. Dejad de quejaros. Et d'ailleurs, il n'a fait aucun voyage. Il a fait 25 voyages officiels. Ha hecho 25 viajes oficiales Il n'a fait aucun voyage en Europe. y ninguno en Europa. Il dit, vous n'avez pas besoin de moi. Porque sostiene que no me Et necesitáis. sa diplomatie est mal expliquée d'ailleurs parce qu'il ne va que dans des tout petits pays ou des pays en guerre ou des pays en crise. Su diplomacia, de hecho, es mal explicada porque solo va a países, a pequeños países en guerra, en En crise. países en crisis. Et il dit, oui, la France, fille aînée de l'Église, bien sûr, etc., mais je viendrai. Y deja un poco, dice, bueno, por supuesto, la Francia. Donc, c'est dur comme position vis-à-vis des pays riches. C'est la même chose pour l'Allemagne, même chose pour les États-Unis. Par contre, il est allé à Cuba. Par contre, il est allé chez les Rohingyas. Donc, son problème, c'est, Européens, réveillez-vous. Et en même temps, Este es su problema, que los europeos se tienen que il veut despertar. faire confiance aux églises nouvelles, ce qu'on appelle les églises nouvelles d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Quiere confiar en las nuevas iglesias de América Latina, de África, Dont il sait très bien qu'elles sont... Il y a de tout. sabe que hay un poco de todo, Il a n'est pas pesar dupe. de esto, pero Il n'est pas dupe. Par exemple, l'église africaine, No se est deja très engañar. l'église africaine est très conservatrice, la iglesia, très réactionnaire. la iglesia africana, por ejemplo, Même es par muy rapport à conservadora, Vatican II. muy reaccionaria. Monseigneur Sarah, grande personnalité cardinale comme votre éminence, El cardenal Sarán donc il fait un énorme pari. es una apuesta, quiere apostar muy fuerte. Et sa force de communication humaine, il va vers les gens, il va parler, il veut parler. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, Va très hacia la important, gente, él quiere hablar y en hablar. bon jésuite, et c'est très intelligent, Como un buen parce jesuita, qu'en sciences politiques, en diplomatie, ou partout on peut le comprendre, si on veut comprendre le centre, il faut se mettre à la périphérie. como bueno jesuita, esto es muy inteligente, para entender lo que pasa en el centro hay que ponerse en la periferia. Donc ce qui est apparemment le moins important est en fait le plus important pour comprendre le centre. Y lo que a primera vista es menos importante, más bien lo contrario, es lo más
Donc, c'est lo más importante. pas la politique qui est première chez lui, hein, c'est la foi, c'est clair, c'est l'évangile. Il applique Es l'évangile. la fe lo que prima en su caso, viene antes, no la política. Et d'ailleurs, je lui dis, mais comment ça se fait qu'avec une vision très engagée que vous avez de l'évangile, vous avez autant de lectures par ailleurs conservatrices de l'évangile? Parce qu'il y a une contradiction. Les conservateurs lisent aussi l'évangile. Oui. Je lui dis, expliquez-moi la contradiction. Vous, tout votre engagement social, culturel, politique est la conséquence de la lecture de l'évangile. Le pidió que le explicara porque todo su compromiso en política proviene de sus lecturas Mais ce texte, del Evangelio. ces évangiles sont aussi lus par des conservateurs qui en tirent des conséquences opposées à vous. Que son conservadoras y que están usadas por gente muy conservadora, muy opuesta a él. Il répond, ça dépend uniquement de la disposition du cœur que l'on a quand on lit les textes. Y él dice que todo esto depende de la posición del corazón que uno tiene al leer los textos. Ce qui est vrai, c'est la définition de l'herméneutique. C'est-à-dire que Lo que es la definición de la l'interprétation vient du fait qu'un texte n'est jamais lu de la même manière. La interpretación viene del hecho de que un texto nunca es leído de la misma manera. Sur la laïcité, un mot. Il Sur dit, la moi laïcidad. je défends une saine laïcité. Alors, je ne sais pas comment on traduit ça en espagnol. Saine. Lo que él defiende es una laicidad sana. C'est-à-dire, je suis d'accord avec vous les Français, il faut séparer le politique du religieux. Ça c'est fondamental. Efectivamente hay que separar lo político de lo religioso. Mais vous, les Français, avec la séparation de 1905, vous avez mis tous les problèmes culturels et religieux dans le domaine privé. Pero debido a la separación de 1905 en Francia, Toutes les questions culturelles et religieuses dans l'espace privé. habéis puesto en el espacio privado todos los aspectos culturales y religiosos. Et il dit, ça, ce n'est pas possible. Pero esto no puede ser. Il faut oser avoir le courage de Hay que débattre atreverse, publiquement, dans l'espace public, donc, hay que atreverse a debatir, a discutir en espacio público des questions de culture et de religion. temas de religión y de cultura. C'est-à-dire, ne pas dire, au nom de la laïcité, ce n'est pas dans l'espace public, mais dire, on doit débattre contradictoirement, et toujours son obsession, des ponts, comme vous l'avez dit, des ponts, et casser les murs. Es decir, que en nombre de la laicidad siempre hay que no dejar de derrumbar puentes y dialogar y derrumbar puentes. Et dans le dialogue interreligieux avec l'islam, Perdón, construir puentes. dans le dialogue interreligieux avec l'islam, son obsession, c'est de dire, le monde chrétien est en retard dans le dialogue avec l'islam, le monde chrétien est en retard dans le dialogue avec l'islam, Lo que dice es que el mundo cristiano está atrasado en comparación con el Islam. ça n'interdit pas que l'islam est lui-même en retard sur une réflexion critique, Esto no impide que el Islam él mismo tenga un cierto retraso. il faut parler, En el espíritu crítico, pero hay que dialogar, hay que hablar. Et dernière chose, c'est un mot très important qu'il a dit à un moment donné, parce que je discutais du conflit tradition-modernité, et naturellement c'est un jésuite, donc il est très inscrit dans la tradition. Et donc il a dit, cette phrase que je trouve très belle, il a dit, la tradition c'est un mouvement. La tradition c'est un mouvement. Él dice que la tradición es un movimiento. Un mouvement. C'est-à-dire que c'est toujours un conflit, une tension. Siempre implica una tensión. C'est pas un réservoir de la modernité, c'est une tension avec la modernité. Hay una tensión con la modernidad. Et c'est une position philosophique qui est extrêmement rare. Et moi, La à laquelle position j'adhère, philosophique mais elle est rare. Muy excepcional, muy rara. Habituellement, on oppose tradition et modernité, il y a la tradition et la modernité qui triomphe. Il lui dit, la modernité ne peut jamais triompher, la tradition est un mouvement. Habitualmente se oponen tradición y modernidad, pero él sostiene que la modernidad es un movimiento. Je finis sur une anecdote parce que c'est typiquement son esprit.
Je lui dis, mais est-ce qu'un pape peut changer quelque chose? Le pregunto, ¿puede un papa cambiar algo? Alors vous savez, depuis qu'il est élu pape, il a gardé ses chaussures noires. C'est-à-dire No qu'un sé si pape a sabéis, toujours des chaussures dorées, brodées en or, magnifiques. sabéis que desde que es papa se ha quedado con sus zapatos negros, Il a jamais voulu distintos les a, mettre. a los bordados que suelen llevar los. Donc il garde des chaussures noires, très vilaines, Tiene unos zapatos qui naturellement negros dépassent toujours de la bastante feos soutane blanche. y que por supuesto Et d'ailleurs, on voit siempre que ça. se ven debajo de su. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'un pape peut changer? Elle répond une seconde comme ça, puis après il soulève sa soutane. Por eso le hago la pregunta, ¿puede un papa cambiar algo? Y entonces Bon. me enseña el. C'est rien, mais c'est un sens de l'humour. Monsieur Macron n'a pas le début du millième de ce même sens de l'humour. Tiene un gran sentido del humor que Ni Madame Merkel. Vous comprenez ce que je veux dire? ni la señora Merkel ni el señor Macron. Les chefs d'État sont 10 fois plus coincés que ce chef spirituel. Et moi, ça m'intéresse dans la mondialisation. Esto es lo que me interesa en la mondialización. Parce que ça, l'Église, je m'arrête là-dessus, je veux bien répondre à des questions au contraire, mais l'Église catholique, elle est avec ce pape confronté à son propre mot, universalité. La Iglesia Católica con este Papa está directamente confrontada a sí misma, la universalidad. C'est immense. Ouais, c'est immense. Et je reprends le mot que vous avez dit, Monseigneur. J'adore la joie avec laquelle il va vers le monde. Me encanta la alegría con la cual Il est jeune, hein? Il est jeune, il n'a que 81 ans. es joven. Bueno, tiene 25 81 voyages, 25 viajes, 3 synodes dans l'année 2018. 3 sínodos en 2018. Alors des gens m'ont dit, mais la bêtise humaine est universelle aussi. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais on a l'impression qu'il t'a séduit ce pape. Alors je dis, écoutez, si j'étais resté 1 an à dialoguer avec cet homme et que je ne sois pas séduit, alors ça relèverait vraiment d'un psychiatre. La gente me dice, pero parece que te ha seducido este Papa. Y a lo que yo contesto que si no me hubiese seducido, me iría directamente a un. Je ne suis pas d'accord avec lui, surtout, psychiatre. pas du tout. Sur No les femmes, comparto todo sur les bonnes lo que sœurs. dice. Bon, j'arrête. Parce que... Como por ejemplo sobre las monjas. On va pas discuter, hein? Il n'y a pas de questions, hein? Monsieur l'organisateur, on peut pas en parler un quart d'heure? Mais l'ambassadeur, il est là, donc ça va. Mais on peut un quart d'heure. Mais il est... Claro, il a dit. Hein? Un quart d'heure quand même. A ver, Question, critique. el organizador dice que un par de preguntas, o sea que tenéis la oportunidad de lanzarlas, pero no os lo penséis mucho, ¿vale? Allí hay una... Pardon. Ah, il n'y a pas de micro. Ah, il n'y a pas de micro. Si. Ah, pardon. Ah, il y en a un là. Alors, madame d'abord, pardon. Je voulais vous demander ce que l'Église représente actuellement en Occident, dans le monde occidental, très laïcisé et qui se déchristianise très rapidement. Que peut représenter l'Église actuellement dans ce monde? ¿Qué puede representar la Iglesia? Vous le traduisez? Bueno, Allez, bien sûr. bueno, Allez. entonces, ¿qué puede representar actualmente la Iglesia en el mundo de cristianizado europeo, occidental, en el cual vivimos actualmente? Écoutez, la réponse, elle est simple. Il n'y a même pas besoin d'être de l'Église. La force de l'Église, c'est que depuis 2000 ans, ça baisse, ça remonte.
Donc la déchristianisation des 70 dernières années, c'est pas grand-chose. Ça va repartir. Et dans le monde dans lequel il n'y a pas de valeur aujourd'hui, pardon. Alors, j'ai dit que l'histoire de l'Église sur 2000 ans montre qu'il y a constamment des hauts et des bas. La historia de la iglesia demuestra claramente que siempre ha habido altibajos. Et que dans la diplomatie du Vatican Y en la diplomacia del Vaticano est toujours, comment dirais-je, très écoutée parce que très intelligente, ça c'est sûr. siempre está muy escuchada. Et quand c'est un pape qui est dans la Intelligente. mondialisation, ça joue encore un rôle plus important. Donc moi personnellement, en tant que chercheur, Y cuando se trata de un papa sur y la la politique movilización, et la communication, todavía más. je n'ai aucune inquiétude sur le monde chrétien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça va repartir. En mi Sí, opinión, no hay que preocuparse. Yo no tengo ninguna duda de que esto seguirá adelante en buen camino. Tout le problème, c'est d'éviter les guerres de religion. Lo que hay que evitar, sin embargo, son C'est las ça le guerras danger. de religión. D'ailleurs, Jean-Paul II avait inventé une institution que je ne connaissais pas, qui s'appelle les rencontres d'assises, où une fois par an, Juan Pablo II, que creó lo que él desconocía, entonces, que se llaman los encuentros de Asís, c'est en Italie, c'est exactement l'ONU des religions, c'est-à-dire Como la toutes les ONU. religions du monde viennent es de como la discuter ONU de las ensemble religiones. pendant une semaine. Todos acuden a discutir, a Donc, dialogar ça, juntos c'est un- durante una semana. C'est un progrès communicationnel extraordinaire. Un progrès de communication extraordinaire. Es un progreso de comunicación extraordinario. Quoi, devenir catholique? Bien sûr, oui. Je suis de culture catholique, ça oui. Bien sûr. Je suis laïque, Soy laico, pero de cultura católica, enfant de la séparation de l'Église et de l'État en France 1905. hijo de la separación de Mais- 1905. Je suis... Hijo de la perdonad. plus fort. Mais c'est la question de la foi que vous posez. Mais moi, je n'ai pas changé pour l'instant. Je reste agnostique. Un Yo jour, no he le pape, il m'a- cambiado, sigo siendo agnóstico. Non, mais attendez. Je suis agnostique. Deux, la religion m'intéresse, pas seulement pour des raisons d'anthropologie politique. Soy agnóstico, uno. Oui. Dos, la religión me interesa Et pas Non pour solo des raisons, por- pas pour des raisons politiques, por razones políticas, pour des raisons plus anthropologiques. más antropológicas. On verra. Ya veremos. De toute façon, le pape m'a dit un jour, Dominique, même le diable ne voudrait pas de vous. Pero de todas formas, el Papa me ha dicho una vez que, Dominique, ni el diablo querrá de ti. Donc je sais pas, si je suis honnête intellectuellement, je suis obligé de reconnaître que d'avoir passé tant de temps, parce que ça c'est quand même 3 ans, tant de temps avec le cardinal Lustiger, qui était juif et catholique et cardinal, Ancien Testament plus Nouveau Testament, beaucoup de temps. Alors je dis, d'avoir passé autant de temps avec eux, El hecho de haber à pasado faire un livre déjà avec un tanto cardinal juif, tiempo con un cardenal judío, bueno, plus autant de temps avec Lustiger. un pape, más todo c'est el que ça tiempo con avec el le pape, Papa, bon, ça m'intéresse. esto significa que me Je sais interesa. pas. Mais je suis fasciné par de toute façon, je suis fasciné par les dimensions universelles. Me fascinan las dimensiones universales. Et ensuite, je reconnais
ce que j'aime énormément, ça va faire plaisir au cardinal, ce qui me fascine Y lo dans que me l'Église fascina catholique, c'est l'intelligence de la théologie. Voilà. es la inteligencia de la teología. Moi, trois en un, c'est... Tres en uno es así. Et toute la suite, et la théologie, et les pères de l'Église, et les Los padres de la premiers conciles, Iglesia, los primeros c'est d'une concilios, intelligence. es de una Moi, je suis inteligencia occidental, brillante. européen et catholique de culture. Plus que protestant. Parce que les protestants... Los protestantes. Bueno, gracias a todos. Hay una palabra que ha dicho Dominique en su primera intervención que me ha llamado la atención. Ha dicho que no había encontrado en el Papa ilusiones, en el sentido malo de la palabra, sobre el hombre. Que es curioso, porque una de las acusaciones que se suelen hacer al Papa es que tiene una especie de buenismo. Me ha llamado la atención que él ha dicho, no tiene especiales ilusiones sobre el hombre, lo que tiene es su fe. Y es esta fe la que da una inteligencia y la que da una capacidad de dialogar. Me parece que en este libro hemos visto una fe que abre la razón, que entra en los temas, que es la de Francisco, y una razón, la de Dominique Bolton, que busca la verdad, que se ha abierto y que no ha desdeñado aquello que viene de la fe. Me parece que eso ya es de por sí un espectáculo en nuestra sociedad de hoy. Es un libro riquísimo, lo habéis visto, todos los temas que han ido saliendo casi como apunte. Así que quiero agradecer a nuestros invitados, al profesor Víctor Pérez Díaz, al cardenal Carlos Osoro y, por supuesto, a la autora Dominique Bolton, que nos hayan brindado este diálogo que puede proseguir si tenéis las ganas y la audacia de entrar en la lectura del libro. Muchas gracias y buenas noches. Merci.